show up, don't come out. Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy el psicólogo David de los Santos, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Saludo con mucho agrado a las y los psicólogos del equipo de consultorio psicopedagógico de la UJAT y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, y la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada del área de atención psicosocial, que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en el marco del Día Naranja, para la cual contamos con la presencia de la maestra Ana Julia Valencia Méndez. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como inquietudes sobre las temáticas que el equipo de consultorio psicopedagógico ha preparado para esta ocasión. Ahora me permito presentar a quien nos facilitará la entrevista, que es la maestra Ana Julia Valencia Méndez. Les daré una pequeña semblanza de lo que es ella y sus estudios. Ella es educadora de preescolar por el Instituto Maurer y licenciada en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una especialidad en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y con la maestría en Sensibilización y Manejo de Grupos por el mismo instituto. Psicología Forense por la Sociedad Mexicana Forense. Cuenta con diversas certificaciones en materia de investigación policíaca como servidora pública, con enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y en atención a mujeres víctimas de violencia de género. Además, ha participado como ponente, docente y facilitadora en diferentes escenarios en relación a temas de género, violencia y sexualidad. Actualmente es titular de la Policía Estatal Preventiva con perspectiva de género en Tabasco. Amigos y amigas, les recuerdo silenciar sus micros y apagar sus cámaras para mejor fluidez en la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios. El link de asistencia, recuerden, se pasará al finalizar. Demos inicio a esta charla. No sé si se encuentra la maestra o sufrió algún problema técnico de conexión. Vamos a esperar un momento debido precisamente a esta problemita de conexión y a ver si se restablece. Muchas gracias, psicóloga. Al parecer ya está la maestra Ana Julia. Buenos días, maestra. No sé si me escucha. Esperamos un momentito. Hola, buenos días. Oh, perfecto, buenos días. Buenos días, maestra Ana Julia. Me presento. Soy el psicólogo David de los Santos y vamos a estar platicando con algunas preguntas que tenemos y que en el transcurso que estaremos platicando también nuestros asistentes y nuestras asistentes estarán también planteando en el chat. Entonces, si gusta y si no hay ningún problema, podemos comenzar con la primera pregunta. Ok. Muchas gracias. Maestra, ¿Ya sé vamos que... a empezar ahorita, perdón? Sí,
Sí, Ok. ya pasamos la parte de la semblanza y estamos en el punto de las preguntas. Yo soy la que estoy fuera entonces. Sí, no se preocupe, son cosas que pasan, ¿no? Sí. Bueno, quisiera abordar con una pregunta que quizás ya hemos escuchado varias veces, que sobre en torno a este tema de la violencia, pero que consideramos que es importante estar siempre yendo al principio sobre lo que es la violencia. ¿Cómo podríamos definir o cómo podríamos decir qué es la violencia o las violencias en el término más general de la palabra, maestra? Ok, bueno, en el término más general, como dices, todo lo que se refiere a violencia nos habla que es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra otra persona, incluso contra una misma o una comunidad, y que obviamente pues tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia traumatismos, daños psicológicos, daños físicos, ¿sí? Eso es en materia general lo que es violencia y nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Claro. Se podría decir que existen entonces como violencias, o sea, que no existe solamente un tipo, ¿no? Claro, de hecho en cuestiones de violencia estamos hablando de diferentes tipos de violencia, que de acuerdo a lo que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia nos habla de diferentes, ¿no? Y las más conocidas dentro de ellas, pues estamos hablando incluso de la violencia física, psicológica, económica, patrimonial, ¿sí? Dentro de algunas. Ok, ahora dentro de lo que el tema nos concierne, ¿cuál sería como la diferencia o si es lo mismo lo que es la violencia de género y la violencia contra la mujer, maestra? ¿Es lo Bueno, mismo o son cosas diferentes, perdón? sí, hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la violencia de género, nos habla, de acuerdo a lo que es la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, nos define que es todo acto de violencia que está basado en el género, ¿sí? Que puede tener como resultado posible un daño real, que puede ser físico, sexual o psicológico, incluidas incluso las amenazas, lo que es la privación arbitraria de la libertad, y esto normalmente puede ocurrir sea en la vida pública o en la vida privada. Esto es en lo que se refiere a lo que es la violencia de género. También es aquella que nos habla y nos define que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones afectivas, en este caso que puede ser de parejas, o son exparejas, o son incluso novios, ¿no? Aquí, ¿cuál es la finalidad que tiene el agresor en esta violencia de género? Es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, ¿sí? Por lo que se produce esta puede ser de manera continuada, puede ser en un determinado tiempo o puede darse de sistemática, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, incluso aquí dentro de lo que es la violencia de género, estamos hablando que no es solamente aquella que se dirige específicamente hacia la mujer, ¿sí? Sino constituye también, incluye también en estas situaciones a lo que es el hombre. Cuando hablamos en específico de lo que es la violencia específica contra la mujer, estamos hablando de aquella que se produce por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Y ocurre tanto dentro o fuera de la casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida pública, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La violencia de género puede ser ejercida en este caso tanto por hombres como por hombres hacia las mujeres y también por mujeres hacia los hombres. La violencia hacia la mujer, como lo dice la palabra, no es específicamente y exclusiva hacia la mujer. No, Ok, entonces sí, sí es interesante porque muchas veces tenemos pensado en ocasiones que solamente es de hombre a hombre, o sea, es la violencia contra la mujer. así es. Y cuando hablamos de violencia de género, normalmente existe esa confusión porque se le está dando mayor realce la que está enfocada hacia la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando que en cuestiones estadísticas, los niveles más altos de violencia sabemos que son específicamente hacia las mujeres. Por eso se confunde que la violencia de género solamente es aquella que se dirige específicamente hacia la mujer, ¿no? Pero de manera general, aunque incluso lo que es la definición, te digo, habla que es todo daño que se ejerza sobre las mujeres, también vamos a ver que en cuestiones de violencia de género
también se da de un nivel de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Ok, perfecto. Maestra, hoy estamos en lo que se llama y lo que ya conocemos el Día Naranja. Me gustaría que nos dijera por qué existe un Día Naranja y de dónde viene este tema del Día Naranja. Ok, bueno, lo que es el Día Naranja se realiza como un recordatorio para prevenir lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. Aquí en este caso, pues prácticamente es una responsabilidad general, es de todas y de todos. Desde lo que es 2008, la ONU y todo lo que son los países asociados conmemoran a nivel internacional precisamente en los días 25 de cada mes este Día Naranja. Y hoy precisamente iniciamos a nivel internacional, se conmemora lo que es el día 25, que es el Día Naranja, y iniciamos también los 16 días de activismo que van a culminar con el día 10, que es de diciembre, que es precisamente el Día de los Derechos Humanos. Todo esto viene prácticamente a raíz de todas las situaciones de violencia que se han generado hacia las mujeres. En lo que es febrero de 2018, lo que es el secretario general de las Naciones Unidas precisamente lanza esta campaña que se llama Únete. Cuando veamos lo que es el lazo naranja, simplemente es esta campaña que se denomina Únete, y va enfocada precisamente para poner fin a todo lo que es la violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿no? Todo va generado en el concepto de generar lo que es una conciencia pública, incrementar también lo que es la voluntad política y los recursos que se prevén y se asignan para lo que es prevenir, responder, sancionar la violencia contra las mujeres. En lo que es Latinoamérica precisamente se conmemora desde hace varios años, desde 1981, en honor a las 3 hermanas dominicanas que fueron asesinadas el 25 de noviembre precisamente de 1960, que son las hermanas Mirabal, o las mariposas que le llaman. Incluso hay una película por ahí, si alguien gusta verla. Ahí narra precisamente toda la vida de estas mujeres, cómo fueron asesinadas en ese país, y a raíz de eso, en lo que es Latinoamérica también se conmemora este día 25. Ok, hablaba de que tiene que haber como un equilibrio o el trabajo conjunto, diría mejor dicho, entre el trabajo de todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas y la voluntad pública o de la parte de la política, mejor dicho, ¿no? Ok. Bien, ahora se habla sobre erradicación. Maestra, la pregunta es, ¿podemos erradicar la violencia contra la mujer? Bueno, cuando hablamos de erradicación, borramos de borrar definitivamente, ¿no? Si hablamos de algo de erradicar, es quitar de algo definitivo. Creo que es un proceso que se tiene que vivir, es un proceso que tenemos que ir caminando ambos en estos espacios, pero tiene mucho que ver con la educación y lo que es la igualdad. Si no hay una educación en igualdad, no vamos a lograr esa erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esto es algo cultural. Sí, sabemos, y desafortunadamente en algunas situaciones no se visualiza o no se visibiliza que lo que es la situación de violencia hacia las mujeres, la situación de violencia de género, es simple y sencillamente una mutilación, le llamo yo de repente como una analogía, ¿no? Cuando hablamos de erradicación, tenemos que erradicar. ¿Qué pasa cuando iniciamos en la educación hacia los niños? A los niños los mutilas desde la parte, yo hablo siempre, ¿no? De la parte emocional y la parte lógica. A los niños, ¿cuál es la parte que mutilan? La parte emocional. Desde pequeños a los niños les dices, tú no lloras, tú no tienes que quejarte, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que ser prácticamente quien aguanta todo, ¿no? A lo que es a los niños. ¿Qué pasa con las mujeres? Hay una mutilación también, hablo yo, de esa parte de lo que es la parte lógica. A la parte emocional es precisamente la que a las mujeres se les cultiva, ¿no? Tú sí eres sensible, tú sientes, tú puedes quejarte, todo eso, ¿no? Entonces, sin embargo, a los hombres, la parte emocional es la que está mutilada, ¿sí? Se les quitan las emociones, tú no puedes mostrar las emociones. Entonces, cuando empecemos a educar precisamente en igualdad, yo creo que esa parte nos va a permitir empezar a generar una conciencia ciudadana, saber escuchar, observar a los niños, creerles, ir destruyendo todo lo que son los prejuicios, pero todo tiene que ser desde una edad temprana. Tenemos que empezar desde la infancia.
¿Qué pasa con lo que ya tenemos ahorita? Tenemos que hablar de una transparencia en lo que es la educación, en lo que es el conocimiento. Si tenemos conocimiento, podemos discernir con mayor facilidad, ¿no? Y poder destruir los prejuicios que existen o que ya tenemos, ¿no? Sí, definitivamente. Además, por ejemplo, que cuando vienen estas reformas educativas es importante también, considero, no sé cómo nos puede ampliar este comentario de mi parte, de que existan esa educación a los niños y a las niñas, porque pues al final de cuentas nosotros estamos educándonos y cuando llegamos a adultos y adultas, pues prácticamente actuamos conforme lo que nos va diciendo y tenemos que transformarnos a partir de estas nuevos conceptos y estas nuevas realidades que se deben de imponer para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Claro, tenemos que tener presente que como instituciones socializadoras, la primera y la más fundamental es la familia. Recordemos que lo que papá y mamá nos dicen, para nosotros eso es, y así tal cual es cierto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una información adecuada con respecto a la educación, incluso con respecto a la sexualidad, ¿sí? Vamos a poder brindar una información adecuada a nuestros niños y a nuestras niñas. Algo muy importante, ¿qué pasa cuando un niño pequeño empieza a explorarse, ¿no? Cuando un niño se explora, lo primero que hace un papá o una mamá, no me van a dejar mentir, a lo mejor algunas generaciones pasadas, a lo mejor ya no lo hacen, cuando un niño se está tocando, ¿qué es lo primero que hacen? Viene el manazo, no te toques, no seas cochino, eso es malo. ¿Qué le estamos enseñando a ese niño o a esa niña? Que tocarse o explorar su cuerpo es malo. ¿Qué pasa cuando llegas a un espacio público, a la escuela? Si alguien más, diría un niño, ¿no? Si yo por tocarme me pegó mamá o me pegó papá, ¿qué pasa si alguien más me toca? Mejor no lo digo, mejor me quedo callado. Y así tenemos un sinnúmero de niñas y niños en las escuelas, desde jardín de niños, desde lo que es primaria, secundaria, que están sufriendo situaciones a lo mejor de agresiones sexuales y se quedan callados por el temor también a ser juzgados, etiquetados o a que no se les crea, ¿sí? Yo creo que desde la parte incluso sexual tenemos que hablarle a los niños con el nombre que debe de tener su cuerpo, ¿no? No hablarlos ni ponerles apodos como que si el pollito, que si la cucarachita, cosas de ese tipo tienen mucho que ver con la educación que también a los niños y a las niñas se les genera. Es importante llamar al cuerpo, a las partes de su cuerpo, por su nombre. Sí, no es como decirle, incluso en una actividad tenemos, descríbeme el cuerpo humano, y pasan desde la cabeza, la frente, la nariz, la boca, el ombligo, y del ombligo se saltan a las piernas, los pies. ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? Está totalmente velada, ¿sí? Hay vergüenza incluso de llamar a nuestros genitales por su propio nombre. Entonces, yo creo que desde el momento en que empecemos a educar y hablar con claridad, incluso en las cuestiones sexuales a nuestros niños y niñas, vamos también a generar y a prevenir muchas situaciones de violencia que se están generando. Pues en definitiva, los adultos y las adultas tenemos que reeducarnos para también educar a los niños y niñas como la maestra nos está planteando. A las y los estudiantes y asistentes que están, recuerden que pueden hacer sus preguntas aprovechando este espacio contigo para que la maestra Ana Julia, con esta experiencia que tiene, pues también nos puede estar respondiendo, porque es un tema que nos concierne a todas y a todos, porque al final de cuentas la violencia se tiene que erradicar, y sobre todo lo que hoy estamos hablando, que es la violencia contra la mujer. Bueno, en otra pregunta, maestra, ¿cómo me puedo dar cuenta, y como mujer en este caso, es una cuestión que se retoma porque muchas veces lo he encontrado en consulta con amigas, con amigos, con mujeres que tengo muy cercanas, que preguntan, ¿cómo me doy cuenta que estoy viviendo violencia? Porque muchas veces se puede tornar difícil darse cuenta, aparentemente, que dijera uno, pues es que es fácil, ¿no? Si te pega ya es violencia, pero a veces se puede tornar difícil y darse cuenta de que es violencia. Entonces, desde su punto de vista, desde su conocimiento, ¿cuál es qué es lo que nos puede decir sobre eso? Perdón.
Ok, tenemos que tener en cuenta que para detectar situaciones de violencia es importante saber el contexto cultural en que se ha desarrollado la persona. No todos tenemos o todas tenemos el concepto de agresión como tal. Aquí, por ejemplo, en la unidad nos toca el momento de realizar una entrevista con las mujeres que viven situaciones de violencia. Hay una entrevista que se llama de primer contacto. Si se le pregunta a la mujer, a ver, ¿y sufres violencia psicológica o violencia física? Una de las más visibles, ¿no? A veces la mujer te contesta, no, no me pega. Pero si en vez de preguntar si sufres violencia física o te pega, tú le dices, a ver, en algún momento te ha empujado, te ha jalado el cabello, te ha bofeteado, te ha tirado la comida, situaciones como esa, vemos que la respuesta casi siempre es sí. Y entonces, desde el contexto de violencia, tenemos que ver precisamente cuál es el entorno en que esta persona se ha desarrollado. Es muy importante. Recordemos que la educación es cultural. Y en cuestiones de violencia casi siempre se les ha educado a la mayoría de las mujeres. Antaño se les educaba, calladita te ves más bonita, si un hombre no está a tu lado, tú no eres nadie, no puedes hacer nada. Cómo se les educó precisamente con la parte emocional que hablaba, ¿no? Tú sí puedes quejarte, tú no puedes trabajar, tú no puedes estudiar, y así aparentemente a pesar de la situación y de la información que estamos viviendo en el día a día, nos damos cuenta, aún así es increíble como dicen muchos, ¿no? No puedo creer que aún a estas alturas, en pleno siglo XXI, haya mujeres que todavía vivan violencia, haya mujeres que todavía no puedan darse cuenta que están sufriendo violencia. Pues sí las hay porque recordemos que la información no siempre llega a todos los ámbitos de la comunidad. Casi siempre se está difundiendo en lo que es la ciudad, en las colonias más cercanas, pero comunidades que están más alejadas, en la que es muy difícil tener acceso a internet, en la que es muy difícil a lo mejor incluso tener acceso a lo que es la televisión común en estos casos, ellas no entienden o no encuentran el contexto de violencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos indicadores aquí? Recordemos que hay tres. Están con los indicadores psicológicos, lo que son los físicos y lo que son sexuales. ¿Cómo te vas a dar cuenta desde el plano psicológico si estás viviendo violencia? Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, si tu pareja critica tu apariencia física, el cómo cuidas a los niños, su forma de trabajar dentro de la casa, si te grita, te insulta o te hiere, incluso delante de las personas, si hace comparaciones en este caso que muchas veces van a denigrar tu persona. Desde el plano psicológico, todas las agresiones que se viven siempre van a personas, te van a hacer sentir menos, te van a tratar de hacer cada vez más chiquita, ¿sí? Entonces van a hacer que te invisibilices y por lo tanto el te callas, el tú no hablas, el tú calladita te ves más bonita, cada vez va a ser más frecuente. Eso es desde lo que estamos hablando de lo que es el plano psicológico. Hay muchísimos que pudiéramos enumerar, incluso los celos, el control en la forma de vestir, el control en la forma en que te expresas, el aislarte incluso de la familia. Normalmente el agresor es lo que va a hacer, te va a alejar de tu familia, te va a alejar de tus amistades, te va a decir es que estamos mejor solos, o tú no visitas a tu mamá, si tenías la intención de visitarla, lo hacías antes, te la va a ir limitando. El agresor normalmente lo que busca casi siempre es ir aislando a la víctima de redes sociales, hasta que se sienta sola, y la única persona en la que normalmente ella va a tener, entre comillas, el apoyo en todos los aspectos va a ser del agresor. Entonces lo va a ver como alguien de quien no puede dejar de depender. Eso estamos hablando del plano psicológico. Dentro de lo que son los indicadores físicos, pues ya viene lo que te decía, ¿no? Los jalones de cabellos, los pellizcos, los empujones, los golpes con el cinturón, los golpes, incluso hemos atendido víctimas que vienen, que les han dado con un bate, que les han dado con tubos, sí, vienen lesionadas totalmente, con fracturas incluso, que lo primero antes de lo que es una atención por la vía penal tiene que ser su atención inmediata desde el plano médico, es lo que hemos tenido. De eso es dentro de lo que son los planos, de lo que son los indicadores físicos. Cuando hablamos de los indicadores sexuales, hay un sinnúmero que encontramos por ahí y vienen disfrazados. Por ejemplo, hay mujeres que tienen todavía la idea de que este es mi esposo y si él quiere, pues yo tengo que acceder. Ojo, tenemos que tener en cuenta que ahorita incluso
las relaciones sexuales, aún entre matrimonios, se denominan violación cuando no hay el consentimiento. Hay mujeres que incluso no han cumplido ni lo que le llaman la cuarentena al momento de tener un bebé, y a los 20, 25 días, 15 días nos ha tocado atender que son mujeres que están forzándose ya a tener relaciones sexuales, ¿sí? Los deseos o no, son forzadas a tener relaciones sexuales, incluso las situaciones en las que una mujer no esté de acuerdo, aunque sea tu esposo, aunque sea tu novio, incluso aunque hayas tenido ya relaciones sexuales, si tienes una pareja y vas y estás ya incluso en la habitación, aunque estés desnuda, si tú en ese momento dices, no quiero tener, ya no quiero, y recordemos que no es no, no te puede obligar. Si esa persona te llega a obligar, estamos hablando ya incluso de una violación. Hay sanciones y puedes lograr realizar la denuncia, no hay que quedarse callada. Y entonces estamos hablando de tres planos, los psicológicos, los físicos y los sexuales, ¿sí? Son indicadores que en un momento me pueden decir si estoy viviendo o no una violencia, en este caso por parte de mi pareja. Ojo, siempre digo, todo lo que en algún momento a mí me llegue a incomodar como persona, me duela y me haga sentir mal, estamos hablando ya de una violencia. Algo que yo haga sin tener el consentimiento y que yo no me sienta a gusto, estamos hablando de violencia. Bueno, lo que nos comparte definitivamente hace ver de la importancia de este día naranja, ¿verdad? Escuchar esto que nos cuenta, pues es difícil, pero es una realidad que tenemos que cambiar todos y todas. Maestra, nos están llegando algunas preguntas ya. Le comparto uno, dice Evelyn, creo que es, ¿de qué manera puedes auxiliar a una compañera que esté sufriendo violencia y de cierto modo se ciega a considerarse víctima de violencia? Me refiero a que a qué modo hacerle ver que está sufriendo violencia, porque pues respecto a lo que comenta la maestra, hay mujeres que creen no ser violentadas, pero lo demás es muy obvio. Ok, ¿cómo puedes ayudarla? Yo creo que muchas veces el poder hacerle llegar información. Ojo, recuerden que muchas veces, como bien dice Evelyn, es difícil que alguien que vive violencia, créanme, es sumamente difícil reconocerla que la vive. ¿Por qué? Por la vergüenza, por el que dirán, por el prejuzgar el de las demás personas. Todo tiene que ver, es un contexto totalmente amplio el hecho de que una mujer no reconozca que vive violencia. Tiene muchas situaciones por aquí. Pero ¿cómo puedes ayudarla? Haciéndole llegar información. A lo mejor no la presiones, porque además la presión, recordemos que cuando algo la presiona, menos te va a hacer caso, incluso te va a dejar de hablar porque dice, pues lo que pasa es que tú no me quieres ver bien, yo estoy bien y a lo mejor tú no tienes pareja, por eso estás así. Entonces son muchas situaciones, aunque parezca irónico que se viven. Lo mejor que puedes hacer para ayudarla es hacerle llegar información. Hazle llegar información en la cual ella pueda tener acceso a ella, pueda irse dando cuenta, a lo mejor tips, por ejemplo, que se pueden compartir, ¿sí? Audios, videos, incluso hay música de canciones, la letra de las pueden hacer reflexionar en algún momento. No la busques, a lo mejor no le llega a llegar la información cuando esté en un contexto social, que haya mucha gente a su alrededor, a lo mejor un café, estando a solas, hácela llegar de una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque muchas no se sienten tan agradecidas por la información y a veces es incluso incómodo que les hagas ver que están sufriendo violencia porque se sienten juzgadas. Algo muy importante que a nosotras, por ejemplo, nos ha funcionado para que una mujer pueda compartir sus experiencias aquí en la unidad y poderles dar el apoyo que se necesita es decirle, mira, aquí no se te juzga, independientemente que tengas 10, 15, 20 años que estás viviendo violencia, yo no te voy a preguntar, ¿y por qué no viniste antes? Porque es revictimizarla y es devolverle a esa persona que ella es responsable del tiempo que está viviendo violencia. Entonces, sin juzgarlas, simple y sencillamente escucharlas, y eso les permite abrirse a ellas. Al no sentirse juzgadas, fluye la información. Entonces, hazle llegar información que de alguna manera le va a servir. Si conoces a alguien que esté sufriendo violencia o viva violencia, si tienes una vecina que incluso a veces nada más escuchas que grita y no pide el apoyo, tú también puedes hacer una denuncia anónima
la puedes hacer llegar y nosotros podemos hacer la visita sin, obviamente, poder decirle quién realizó la denuncia. Muy bien, muchas gracias. Podría agregar que también la persona o la mujer que está viviendo violencia tiene un impacto psicológico y hay una modificación en su manera de pensar cognitivamente y demás que no tendría una mujer que no está viviendo violencia, ¿no? Entonces es importantísimo esas preguntas. Muchas gracias. ¿Por qué muchas mujeres, nos dice Ingrid, si no me equivoco, mujeres piensan que dependen de un hombre? Esto está interesante, maestra, esta pregunta. Cuando ellas ya son unas profesionales, ya tienen trabajo y un salario. Me ha tocado atender mujeres con maestría, son doctoras, psicólogas y demás, y están sufriendo violencia. ¿Por qué sucede? Es la pregunta que nos hacen. Ingrid, ¿verdad? Sí. Ok, Ingrid, es muy importante. Recuerda que todo lo que es la violencia es algo cultural. Cómo fueron educadas estas mujeres y todavía siguen con esas creencias. Hay una parte en la cuestión de los estereotipos, ¿no? En las cuestiones de los estereotipos te dice que eres sufrida, negada, que tú eres sensible, que tienes que depender de, ¿sí? Que eres una mujer, sí. La educación, recuerden, del calladita te ves más bonita, tú sin un hombre no eres nadie. La educación que las abuelitas decían de que tienes que tener a un hombre a tu lado para que él te haga fuerte, ¿sí? Incluso en antaño veíamos que una mujer divorciada, al momento de tener un problema o un conflicto en la comunidad, podía llegar cualquiera, el vecino, y gritarle y decirle, y esa pobre mujer, no, ahora sí que esa mujer no tenía ni la defensa, aunque gritara, por más que gritara, le va a decir, tú no eres nadie, tú no tienes marido, no tienes quien te defienda. Entonces, todos esos introyectos, recordemos que se va a nuestro subconsciente, está en nuestra psique, y nos ha tocado lo que bien dices tú aquí, ¿no? Aquí hemos atendido de todo. Recordemos que la violencia no tiene un nivel social, ¿sí? Se atiende de todo. Entonces, hay mujeres que solamente, incluso cuando tú les dices todo lo que ellas hacen, todo el valor que ellas tienen, el poderles reforzar su autoestima, el poderles, recordemos a muchas veces que como psicólogos, a veces el espejo es importante. ¿A qué me refiero con el espejo? A que cuando ella dice, mira, yo vendo X perfume, no vendo zapatos, vendo perfumes, vendo esto, yo saco a mis hijos adelante, él no trabaja y está todo el día. Si tú le regresas ese espejo a ella y le dices, ¿escuchas lo que me estás diciendo? Tú ves esto, tus hijos estudian, le proporcionas dinero, incluso muchas cuando les regresas esa parte, oiga, y ya se dio cuenta que usted le está manteniendo a él, que él no le está aportando nada, solamente la presencia, y usted, aún con todo eso, está saliendo adelante. De repente ves la cara de estas mujeres como que se les enciende una luz, y es así como que, wow, sí es cierto, todo lo que estoy haciendo, pero es muy difícil. No lo vamos a lograr en una ocasión, no lo vamos a lograr con una sesión psicológica. Esto es toda una cuestión cultural. Enseñar desde la parte de los conceptos básicos de sexto género es importantísimo. Por eso les digo, lo que es la educación en cuestiones de género, en cuestiones de estereotipos, en cuestiones culturales, es muy importante. Si nosotros nos vamos reforzando la información que tenemos para poder compartirla con las personas que no la tienen, nos vamos a ir dando cuenta en el apoyo que ellas van recibiendo, de cómo muchas veces es como ir pelando una cebolla, ¿no? Va cayendo cáscara por cáscara hasta que llegas a la esencia, ¿sí? Pero tiene que ser a través precisamente de ese reflejo que muchas veces se trabaja, para que ellas se logren dar cuenta en estos casos. Muchas veces los círculos de reflexión, los círculos en los que se trabajan con mujeres, en las que un tipo doble A, ¿no? Yo me paro al frente y hablo de mi resiliencia, de todo lo que yo he pasado y cómo he salido de esa violencia, puede ser incluso más impactante para las personas que viven la violencia de género y se la viven callada. Les digo, lo que es reconocer violencia es difícil, porque para muchas personas es vergonzoso. Es un estigma muchas veces, ¿no? Y aunque sea un secreto a voces, recordemos que lo que decían antes, ¿no? De la puerta hacia adentro, lo que pasa en casa se queda. Hoy sabemos que no es así.
La violencia sale de casa, sale el agresor, sale la víctima y salen los hijos que también son unas víctimas indirectas de la violencia. Sí, como dice la ley, ¿no? Que es de manera privada y pública, no debe haber violencia ni dentro ni fuera de la casa, ¿no? Así es. Ok. Kay nos dice, ¿qué opina de la frase, el feminismo no mata, el machismo sí? El feminismo no mata. El machismo sí. Sí. Bueno, hay que entender la frase de lo que es el feminismo. Hay quienes tienen un concepto errado. Recordemos que el feminismo es una lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, ¿sí? De hombres y mujeres, por la que todos tengan igualdad. El machismo, ¿a qué se refiere? Precisamente a la dominación, en este caso, en el ámbito de los hombres hacia las mujeres. Es algo subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué opino de esta frase? ¿Que el feminismo no mata, el machismo sí? Mi opinión personal, yo creo que de alguna manera, si no tenemos claro el concepto de lo que realmente es el feminismo o quienes están en esta lucha, sí puede llegar a matar. Sí puede llegar a matar porque lo vemos en las manifestaciones, lo vemos que ya no son manifestaciones, quienes te hablan o quienes se dicen feministas van destruyendo, agrediendo. Nosotras como mujeres lo sufrimos en algún momento, si ustedes pueden ver las situaciones en las que están las marchas y las protestas de mujeres que están luchando por esa igualdad. Si vemos esa parte en la que ellas están luchando por la igualdad, vemos que son mujeres quienes en algún momento están repeliendo, tratando de contener esa agresión y están siendo agredidas también, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el feminismo, sí podría llegar a matar. Ok, muchas gracias, maestra, y a Kay por la pregunta. Volviendo un poco con la cuestión que creo que es importante de la educación en nuestras niñas, en nuestros niños y jóvenes, ¿cómo considera que podemos apoyar? Porque muchas veces, por ejemplo, los que y las que no tenemos hijos o hijas, tenemos sobrinas, ¿no? ¿Cómo podría yo dar de mi parte para eliminar la violencia contra la mujer? Sí, lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Yo creo que la educación en igualdad es importantísimo, ¿no? Y ahí se habla precisamente de observar, te decía yo, de escuchar a los niños, de destruir todos los prejuicios que tenemos desde lo que son edades tempranas, ojo, pulir las ideas, ¿sí? Que tengan los niños y las niñas como válidas y certeras. Muchas veces la pregunta que un niño tiene, no sé, se me ocurre, por ejemplo, había a lo mejor un mal chiste, ¿no? Que dice, llega un niño con su papá y le dice, a ver, papá, ¿qué es pene, no? Entonces le dice el papá, ¿qué es pene? Y entonces el papá empieza a buscar todo un contexto de cómo explicarle imágenes y de todo de lo que es pene, ¿sí? Después de romperse la cabeza y explicarle todo lo que tiene que ver con el pene, de mostrarle incluso imágenes de todo, se le ocurre al papá preguntar, ¿por qué me preguntaste qué es pene? ¿Dónde escuchaste eso? Entonces le dice, no, es que la maestra dijo que los altares se hacen y cuando hay que levantarlos, dice, pues hay que hacer un rezo para que tu alma no pene, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? Tenemos nosotros que saber que desde nuestra concepción, la imagen o el concepto que un niño tiene de las palabras no es lo mismo, ¿sí? Leo en algún momento lo que es la palabra, se me ocurre, viene a mi mente una palabra que escribió mi hija cuando tenía 10 años y dice, Alejandro y yo tuvimos sexo oral. Y yo así de que, ¿cómo que sexo oral? Y sigo leyendo. Para ella sexo oral era decir y expresar situaciones de me gustas, quieres ser mi novia y esas cuestiones, ¿sí? Entonces es importante saber nosotros cuál es el concepto que el niño tiene de la palabra que nos está preguntando o de lo que está escuchando para nosotros poder tener un concepto certero y sin equivocarnos ante las situaciones que estos niños nos presentan, ¿no? Otra cuestión también que nos puede ayudar en las cuestiones de igualdad es implicar a los niños y a las niñas en todo lo que son las labores. Aquí es importante recalcar que la familia es un equipo de trabajo y lo debemos de ver como un equipo.
¿A qué me refiero? Dependiendo de la edad de cada uno, le vamos a asignar actividades que tengan que ver con el trabajo en conjunto. No todo el trabajo se le deja a mamá, a veces no hay un papá, a veces no hay una mamá. Entonces, el trabajo que hay en casa se debe distribuir, los roles que hay en casa en cuestiones de actividades se tienen que distribuir. Con esto nosotros estamos enseñando a los niños y niñas que no nada más una actividad es específica de hombres o de mujeres. Sí tiene que ver mucho con todo esto de igualdad, ¿no? Considero que para prevenir todas las situaciones de violencia de género tiene mucho impacto esta parte. Ok, muchas gracias. Bueno, en estas preguntas, el fin es, ya que usted está como titular, si me confirma, titular de la Policía Estatal Preventiva con perspectiva de género en nuestro estado, saber sobre nuestras instituciones. Muchas veces, y este es un punto de vista personal, no tenemos la cultura de saber qué es de nuestras instituciones, los protocolos, las leyes, tener conciencia de qué hacer y cómo ejecutar todas estas instituciones que existen para sentirnos protegidos y protegidas ante situaciones, en especial las mujeres, ante situaciones de violencia. Entonces, desde las instituciones gubernamentales y derivados, ¿qué espacios existen, maestra, o programas institucionales que hagan sinergia o conecten con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer? Ok, bueno, iniciando con mi espacio personal precisamente es a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se crea lo que es la Policía de Género. Nosotros como Policía de Género casi siempre actuamos como primer respondiente en las situaciones de violencia. ¿A qué me refiero como primer respondiente? Pues ante un llamado de una emergencia o situaciones de este tipo, en llegar, sea policía de género o lo que es la policía preventiva con las cuales trabajamos en coordinación, somos quienes llegamos al lugar en primer plano, ¿no? Algo que es muy importante aquí, ¿cuál es el protocolo que nosotras al interior de la institución seguimos? Desde el momento en que una mujer nos aborda, sea vía telefónica, sea de manera directa o porque llegue directamente a la oficina, ya que nosotros de alguna manera visitamos, como bien saben ustedes, las instituciones educativas en el plano cuando podíamos hacerla, para difundir nuestras actividades. Difundíamos con lo que son los delegados municipales en las comunidades, en las visitas, hacíamos reuniones donde se les proporcionaba información tanto para hombres como para mujeres, en lo que son las comunidades. Íbamos entonces, muchas de esas mujeres que ya tienen esa información son allegadas a este lugar vía telefónica, a través del delegado, o porque muchas veces son captadas en el momento que está viviendo la agresión, por lo que es la policía preventiva, y nos la canalizan directamente aquí a la unidad. ¿Cuál es el protocolo que nosotros seguimos? Desde el momento en que una mujer llega a este espacio con nosotras, lo que ellas reciben aquí es desde lo que es la orientación psicológica, tanto la orientación jurídica, cuál es la situación que ella está viviendo y en función de eso se le brinda información. Te hablaba yo en un primer momento sobre lo que es la entrevista de primer contacto. En esta entrevista de primer contacto nosotras normalmente vamos ¿cómo te explico? Vamos a detectar, esa palabra, vamos a detectar cuáles son las situaciones de violencia que esa mujer está viviendo, incluso desde cuándo la está viviendo. Hay mujeres que llegan aquí y tienen 30, 20, 30, 40, 50 años viviendo situaciones de violencia y ellas muchas veces, como repetíamos, no se habían dado cuenta de que estaban sufriendo violencia, de que no sabían qué hacer, de que no conocen, como bien decías, a dónde acudir. Desde el momento en que llegan, te digo, y durante lo que es la entrevista vamos detectando todas estas situaciones de violencia, incluso mujeres así con la expresión de sorpresa es que yo no sabía que eso era violencia económica, no sabía que era violencia patrimonial, si me quitaba mi celular, si me lo rompía, si me quita mis documentos personales, que muchas veces son golpeadas y echadas a la calle sin documentos personales. Entonces, todo eso se va detectando, vamos detectando las redes de apoyo que ellas tienen y la mayoría pues no tienen ninguna. Y en función de eso se le proporciona todo lo que es la información. ¿Qué tan importante es para ella en este caso incluso realizar una denuncia? Si no hay una denuncia, el agresor nunca se va a dar por enterado
de que lo que está cometiendo es un delito, sabe que es una acción que no es adecuada, ¿verdad? Pero como no se le da un seguimiento por la vía penal, no tienen una sanción. Entonces aquí a estas mujeres se les explica la importancia que tiene al momento de realizar una denuncia, de que ellas le den seguimiento, de solicitar las medidas de protección, en este caso muchas veces para que ellas eviten en su momento continuar a ser agredidas o incluso poder llevar en coordinación la supervisión de esas medidas de protección a su lugar con la policía preventiva. Se elaboran unas bitácoras en las cuales se les hacen visitas a estas señoras que ya están con las medidas de protección, ¿sí? Todo eso se les explica desde que llegan ellas aquí. ¿Qué más hacemos? Si hay que darle lo que es el acompañamiento, se les da el acompañamiento si ellas deciden, hasta lo que es la Fiscalía de Violencia de Género o lo que es el CAMBI, dependiendo la edad que tenga. Si es menor de edad, la mujer se les lleva lo que es el CAMBI o lo que es la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, o si es mayor de 60 años, también se les traslada a esa fiscalía. Si son mujeres menores de 60 años, se les lleva a lo que es la Fiscalía de Género, que está ubicada en Paseo Sumacinta. Ahí se les hace el acompañamiento. Se va una compañera, una policía de género, se va con esta señora y hasta que se inicia lo que es su carpeta de investigación, se les hace su valoración psicológica, se les pasa con el médico legista, se termina todo ese proceso y ya muchas veces al finalizar se les traslada a su domicilio. Ese es todo el proceso que nosotras seguimos y obviamente siempre dejarle el número telefónico para en caso de requerirlo ella nuevamente el auxilio, se pueda proporcionar esa atención. Ese es el protocolo o el proceso que de manera interna nosotros seguimos aquí en la unidad. Ya lo que es fiscalía, existe lo que es la Fiscalía de Violencia de Género, que es precisamente donde ellas realizan la denuncia, donde ellas reciben todo lo que es el proceso penal, ¿sí? Pero es importante darle seguimiento, ¿sí? Existe lo que es el Instituto Estatal de la Mujer, que está dirigido por la maestra Nelly Vargas. Ahí ellas también tienen otro tipo de acciones y actividades, desde lo que es la asesoría jurídica, lo que es la asesoría psicológica que reciben también. La Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, que atiende a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y lo que son las ONG también. Entonces, hay diferentes instituciones que nos permiten poder a las mujeres acercarlas para recibir el apoyo. Lo que es en la Secretaría de Salud, que también es un punto muy importante, ellos manejan lo que son las clínicas de violencia hacia las mujeres y lo que son los talleres de reeducación para hombres que son generadores de violencia. Sí, todo eso es importantísimo recalcar que existe, ¿no? Como bien dices, falta muchas veces la difusión, falta muchas veces llegar más y más a más personas, a más mujeres que tengan acceso a esta información, pero de entrada, pues, agradezco el espacio que aquí me dan ustedes también para difundir que lo que es la unidad de género por parte de nosotras tienen todo nuestro apoyo. Nosotras laboramos las 24 horas del día, Fiscalía también las 24 horas. Lo que es por parte de la unidad, los 365 días del año, nosotros aquí no tenemos días festivos, ni días sábados, ni domingos. Hay guardias de 24 por 48 horas. Son mujeres capacitadas en todos los ámbitos, incluso para recibir lo que son los primeros auxilios psicológicos. Desde esa parte es importante recalcarles a todas y a todos los que nos escuchan que pueden contar y tener la seguridad que por parte de la unidad de género pueden recibir toda esa, es un equipo totalmente profesional y con la adecuada capacitación, sin tener mujeres que sean, evitar la revictimización o el prejuicio de juzgar a las mujeres que acuden con nosotras, o incluso hombres que en su momento también han acudido a esta unidad de género, han visto la diferencia en lo que es el trato, porque a todos, tanto hombres como mujeres que asisten a la unidad, se les da lo que es el trato con la misma calidad y calidez y el respeto que se merecen por el simple hecho de ser seres humanos con necesidades de orientación y de apoyo. No, igual, muchas gracias a usted que nos comparte, porque de alguna u otra manera también es empoderarse desde las leyes para hacerla valer, porque al final de cuentas están allí para protegernos y toda esta estructura existe para eso, para las mujeres. Y desde allí me gustaría preguntarle, porque me llamó la atención y realmente sucede, escuchamos muchas veces vecinas que están siendo
violentadas, ya sea hombre o mujer, ¿a dónde puede hacer una denuncia para parar esto como ciudadanos o apoyarnos todos y todas? Ok, nosotros directamente, ustedes pueden accesar al servicio de lo que es la Policía de Género directamente a través del 911, que es la línea de emergencias, y esa es la línea de emergencias general. Nosotros tenemos un teléfono directo aquí en la oficina que es el 9933-581200 con la extensión 2608. Ese número es directo aquí con nosotras y desde aquí pueden solicitar desde lo que es el auxilio hasta lo que es la orientación que requieren. Hay mujeres que desde el momento, o mujeres y hombres que desde el momento que se separan, desconocen que tienen que iniciar todo un proceso para no tener futuras consecuencias que a la larga lo único que van a hacer es atrasar muchas de los procesos que ellas pueden llevar. Ante una separación, una mujer tiene que tener un proceso de iniciar lo que es un juicio de guardia y custodia. Desafortunadamente, muchas veces los hijos son como el botín. Entonces, a veces el agresor lo que hace es llevarse a los hijos y tomarlos como un tipo de botín y decir, sí, te los regreso, pero yo quiero que regreses conmigo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Obviamente, pues tienen que iniciar lo que es el juicio de guardia y custodia para que a través de un juez se designe a quién le corresponde la guardia y custodia y en su momento, si el agresor llegara a ir y sustraer a los menores, ya se está convirtiendo en un delito. Recordemos que aquí tendrían que tener ya el permiso o la autorización de la parte, en este caso, que le corresponde la custodia. Si se lleva a los menores después de un determinado tiempo, también puede realizar una denuncia por la sustracción o por la retención. En este caso, por la sustracción de los menores, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta y vamos terminando nuestra plática porque desgraciadamente el tiempo pasa muy rápido. Pero dice, ¿cree que la impunidad sea algo fundamental para que las mujeres tengan miedo a denunciar la violencia que sufren, maestra? La impunidad. Sí es algo fundamental para que las mujeres tengan miedo para realizar la denuncia. Sí, y creo que la impunidad tiene mucho que ver muchas veces con la falta de seguimiento. Yo sé que es muy difícil creer muchas veces en las leyes, en las autoridades, pero créanme que dentro de lo que es nuestra propia trinchera, como bien dices tú, ustedes o quienes han tenido la oportunidad de recibir el apoyo por parte de nosotras, en este caso, pueden tener la seguridad, la plena seguridad que han recibido el apoyo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? No me van a dejar mentir, muchas de las mujeres que han venido aquí a recibir apoyo han salido de lo que es ese ciclo de violencia. Afortunadamente, ellas han seguido y han continuado de manera persistente, por decirlo de alguna forma, con todo lo que es su proceso. A veces es difícil, no les voy a mentir, es un proceso tardado, sí es tardado, es un proceso difícil, sí es difícil, es un proceso que lleva tiempo, sí es un proceso que lleva tiempo, pero recordemos que la violencia que se ha vivido durante 5, 6, 10, 15, 20 años, no la podemos resolver en un mes, en un día, en una semana. Es un proceso que se tiene que llevar, que es tardado, que es tedioso, sí, y tenemos que dedicarle tiempo. A veces nos dicen las señoras, no voy a denunciar, es que tengo que ir a trabajar. A veces, aunque estén lesionadas, aunque estén golpeadas, nos dicen que no van, que luego van a ir y sabemos que ya no van a regresar, sabemos que no van a ir, porque muchas veces ya se encuentran otra vez en su zona, en su espacio de confort, el agresor vuelve otra vez, hablamos del ciclo de violencia, un poco de esa parte, ¿no? En las que ya las vuelve a convencer en que no va a volver a pasar, vuelve a creer la mujer en esa parte, entonces vuelve una y otra vez ese ciclo a repetirse. La impunidad, aquí en este caso yo considero que sería incluso hasta por parte de un vecino, de un amigo que esté escuchando que una persona está solicitando auxilio, está pidiendo auxilio o está siendo golpeada, y desde ese punto incluso yo veo la impunidad en que yo como vecino no estoy haciendo tampoco nada por apoyar o pedir el auxilio de esa víctima, ¿no? A veces decimos que ¿cómo está? Salimos crucificados y nos metemos al Redentor. No, yo creo que si yo como persona en ese momento estoy siendo agredida, aunque no sea mi vecino, aunque no sea mi amigo, aunque no sea mi hermano, aunque yo no la conozca, si puedo solicitar el auxilio de una autoridad en ese momento, hagámoslo. ¿Cómo vamos a nosotros, a cuando hablamos de la erradicación de la violencia, cómo vamos a erradicarla? Uniéndonos todos.
haciendo equipo hombres y mujeres. Recordemos que donde hay, no debemos de ver como una lucha solamente de las mujeres, esta es una lucha de todos, de hombres. Recordemos que donde hay una mujer que está siendo agredida, hay un padre, hay un hijo, hay un hermano, hay un esposo que también está sufriendo la consecuencia de la violencia que se está viviendo hacia esa mujer. Entonces, no es una lucha de mujeres, esto es una lucha y un trabajo en equipo, de hombres y de mujeres. Muy bien, maestra. Vamos a cerrar con un último comentario que tenemos de Ana. Dice, sí había visto las patrullas que dicen policía de género, pero desconocía el trabajo. Ojalá puedan hacer más extensivo su trabajo y que más mujeres, inclusive hombres, puedan utilizar. Yo le añado este comentario que venía con una amiga y pasaron las patrullas de género, yo ya los ubico, que traen una cintilla en la patrulla. Ajá, y me decía ella, mira, una patrulla de otro municipio. Y le decía, no, le digo, son patrullas de género. Y se quedó sorprendida, porque muchas veces esto deja ver que nos desconocemos y es necesario inclusive nosotros y nosotras adoctrinarnos o entrar y buscar las leyes y todo lo que está en internet y los números que nos dejó para que todos y todas nos ayudemos. Como bien dijo, es un trabajo de todos y de todas, porque todos hombres tenemos amigas, abuelas, mamás, hermanas, hijas, y pues a pesar de que no sean familias también, pues todos y todas somos seres humanos y nadie merece ser violentado o violentada de manera, de esta forma como nos cuenta. Maestra, muchas gracias, sinceramente es una hora, se pasa muy rápido, pero pues les agradecemos que están haciendo este trabajo y ir confiando más también en nuestras leyes, que como bien dijo, a veces se puede tornar lento, pero es importante hacer valer nuestros derechos. Agradecemos sinceramente a la Universidad Juárez, le agradece que comparta con nosotros y esperamos seguir trabajando de la mano para las siguientes actividades y pláticas. Claro, para mí de verdad agradezco esta oportunidad, creo que es una plataforma en la cual podemos tener la oportunidad también de poder difundir las actividades que nosotras de alguna manera realizamos a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenemos este espacio, créanme que hemos trabajado de la mano con la universidad. Nosotros ya tenemos desde 2018, el 5 de febrero iniciamos actividades y como bien dice, a veces es difícil poder darnos a conocer ante todo lo que es la ciudadanía, pero yo creo que el hecho de que, por ejemplo, quienes ya nos están viendo en este momento a través de esta plataforma, que están conociendo cuál es nuestra actividad, que están conociendo cuál es el número de teléfono que en este momento yo les estoy proporcionando y que de alguna manera les va a servir para comunicarse y solicitar información, yo les agradecería a todos y a todas poder replicar esa información a más y más mujeres y hombres que puedan solicitar en algún momento lo que es el apoyo ciudadano por parte de la Policía de Género. Ok, muchísimas gracias. Nos despedimos también. Muchas gracias. Y los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo. El próximo viernes 27 de noviembre con el tema Invirtiendo en mi conocimiento más que en mi entretenimiento, con la presencia de la psicóloga Jacqueline Rivas de la Cruz a las 12 de la tarde. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorio Psicopedagógico UJAT, donde pueden ver estas charlas y otras que hemos estado dando. El día de ayer terminamos las Jornadas por la Vida y allí encontrarán varias charlas que pueden también hacer uso y aprender. También pueden escucharnos todos los lunes a las 5 de la tarde en Huellas de Corazón, Radio UJAT y Cuerpos Conscientes, miércoles 5:30 de la tarde, recomendados para escuchar en la radio. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos están disponibles actualmente para todas y todos los estudiantes. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide su servidor, el psicólogo David de los Santos de Dios, y fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo, maestra. Hasta luego, David, y muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.